Nemegata es el antiguo nombre del lugar donde eran mis bisabuelos en Colombia. Y yo estaba indagando en la antigua lengua muisca, que es nativa de esa región, y podría significar algo como el fuego del jaguar, o el gato montés, o el camino del gato montés. Así que pensé que era una buena idea. Y siempre escuché hablar de ese nombre cuando era niño. Así que decidí llamar a la banda Nemegata. ¿Cómo describirías tu sonido si alguien te dijera, ¿qué es eso? Para ponerlo en términos simples, supongo que sería como una música psicodélica sudamericana o música latina. Así que no es realmente fusión. No me gusta llamarlo fusión, porque no estamos tocando música rock con una batería bailando junto con ella. En realidad venimos del lado tradicional. Cómo entender cómo funciona la forma o las melodías o el estilo de canto o el fraseo. Estamos como traduciendo líneas de acordeón o líneas de gaita en el sintetizador o la guitarra, ya sabes. Así que estamos usando ese lenguaje en otros instrumentos.
Tú y tus compañeros de banda César y Fabián, todos son de Colombia. Sí, Pero ustedes se conocieron aquí en Austin, ¿correcto? nos conocimos aquí. Estuve viviendo en Nueva York hace algunos años. César estaba en Canadá. Fabián era el único que vivía aquí en Austin. Y nos conocimos aquí a través de otros músicos, colaborando con otras bandas, y nos hicimos muy buenos amigos. Entonces dijimos, ¿quieres hacer una banda? Así que fuimos por ello. Muy bien. ¿Cómo es la interpretación que tienen de Austin? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Has sido receptivo a esta música? Ha sido receptivo, sin duda, y realmente sentí que las primeras veces que vine, en parte esa fue la razón por la que decidí mudarme aquí, entre otras cosas, con mi esposa, pero vi que había una oportunidad de construir el proyecto y realmente tener los espacios para exhibirlo. Y hay, quiero decir, otras bandas antes que han abierto ese espacio. Creo que sí, ya sabes, como Grupo Fantasma, Monichicha, realmente como con el machete, ya sabes, abrir el espacio para realmente establecer una, ya sabes, esta música que está en español y que puedes bailarla y tener estas otras influencias. No es solo blues o country o ya sabes, cualquier sonido que sea más de Texas. Así que definitivamente está el espacio. Esta improvisación y cosas que hicieron, ¿fue este el segundo álbum que sacaron recientemente? Sí, ¿Y cuál es el nombre? voces. Bien, pero hace poco regrabaste esa acústica, ¿es así? Sí, algunas canciones de ese álbum y luego del primer álbum que es Hishawu. Bueno, muy como todo lo acústico, muy roots. Así que incorporamos muchos instrumentos de percusión, mostrando realmente de dónde vienen las principales influencias. ¿Cómo descubriste todos estos estilos diferentes y, ya sabes, aprendiste sobre ellos? Cuando tenía unos 8 años en Colombia, me uní a muchos de los grupos tradicionales. Muchos de los pueblos pequeños tienen estos lugares llamados Casa de la Cultura, que son como estos centros comunitarios donde los niños pueden tomar clases de música o danza o pintura o diferentes cosas como esa. Entonces había un grupo que tocaba música tradicional andina y yo empecé a tocar bombo, tambora. Pero siempre estuve rodeado de ese tipo de música y a mi papá siempre le gustó escuchar esa música en casa. Y luego, cuando me mudé a los Estados Unidos, tenía 12 años y no pude regresar durante otros 12 años. Así que la música se convirtió en mi obsesión y mi forma de lidiar con el hecho de no estar ahí. Así que empecé a indagar más, ya sabes, como, ¿y qué es toda esta música ahí? No estoy ahí, pero necesito saber estas cosas. No puedo, ya sabes, desconectarme. Era muy reacio a adaptarme a la sociedad estadounidense, muy rebelde. No quería hablar inglés, no quería hablarlo correctamente, como no. Así que eso, ya sabes, me hizo invertir mucho en las tradiciones colombianas. Y mientras mis amigos leían sobre Harry Potter, yo leía sobre San Basilio de Palenque o Bolerengue o algo así. Así que realmente de ahí es de donde viene, como esa voluntad de mantener ese vínculo con la cultura colombiana. Óyelo, mamá, oye mi canto, ve a la luz. Lela, ve a la luz.
¿Qué puede esperar la gente cuando va a un espectáculo de Nemegata? Nos gusta mucho crear una experiencia. A veces, si el lugar tiene la capacidad, trabajamos con las luces para mejorar realmente nuestro sonido. A veces proyectamos algunas imágenes como imágenes de las montañas en Colombia o simplemente visualizadores que reaccionan a la música. Prestamos mucha atención a la forma en que nos vestimos en el escenario, porque realmente queremos que sea un espectáculo y que realmente nos metamos en ese personaje y lo llevamos a la audiencia, esa experiencia visual y auditiva completa. Ustedes son muy cercanos musicalmente y en el escenario, saben, pueden sentir eso y ya saben cómo es el sentimiento, la camaradería entre ustedes. Es profundo. Nos hicimos muy buenos amigos antes de trabajar juntos en una banda. Y quiero decir, la música nos unió, pero eso construyó una amistad muy fuerte. Y creo que ese ha sido el elemento clave, que estamos muy unidos. Siempre estamos con nuestras familias, compartiendo, viendo el partido de fútbol. Así que cuando subimos al escenario es como si trajéramos esa misma vibra, como si nos relajáramos en la sala, ¿sabes? Así que realmente aprecio eso porque es hermoso que podamos comunicarnos como amigos, como hermanos, hacer música hermosa juntos, divertirnos y simplemente experimentar eso juntos.